Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Soy el Miguel, vengo a estar contigo en este momento para ayudarte a continuar comprendiendo quién eres realmente. ¿Cuántos de ustedes, la mayoría de ustedes, si no todos ustedes, cada noche se encuentran conmigo, se encuentran con otros que están trabajando con ustedes, otros de otros sistemas, otros planetas, otras familias que han tenido? ¿Con quiénes estabas en esos momentos en tu estado de sueño? Aunque muy inconsciente de que estás en ese estado, no obstante, ya sea que estés consciente de ello o no, todos ustedes están trabajando juntos conmigo para derrotar lo antiguo, derrotar las fuerzas de la oscuridad de una vez por todas, para toda esta galaxia, porque lo que haces aquí en la Tierra no es solo para la Tierra, sino para todo el sistema solar y más allá, en la galaxia. Y, a medida que pasas por tu proceso de ascensión, toda la galaxia también está pasando por esa ascensión, pero ustedes son los precursores siempre. Recuerden que son los que avanzan primero y abren el camino. Así como muchos de ustedes conocen la historia de Juan el Bautista abriendo el camino para la venida del Mesías, y como has escuchado muchas veces, tú eres la continuación del Mesías. Tú eres la continuación de la conciencia crística aquí, una vez más, para traer luz a la tierra, así como Él vino a traer luz a la tierra, amor a la tierra, y para continuar a través de las muchas eras después de Él, que llevarían a este punto final, este último punto que, sí, de hecho, te estás acercando. Algunos de ustedes lo llaman el final de la película, el final del show, y de hecho es el fin de una parte y el comienzo de la nueva parte del viaje que siempre continúa. Nunca hay un fin para el viaje, solo para esa parte del viaje que ustedes, como muchos de ustedes saben, se ofrecieron a venir aquí y formar parte de él. Ese tiempo se está acercando cada vez más a un punto final y entonces a un nuevo comienzo para la luz brillante y el amor aquí en el planeta, para que todas las personas de todas las religiones se unan como una y recuerden que son uno, y se unen a sus familias del cielo una vez más para continuar la evolución de la humanidad, la evolución de la especie humana, que de hecho se ha extendido por toda la galaxia y más allá. Ahora se reúnen como uno, un pueblo, una raza, juntos. Confíen en ustedes mismos a través de este proceso, individualmente y como un colectivo, para provocar este gran cambio, para que el gran cambio y el destello solar puedan ocurrir. Están simplemente esperando. La fuente divina simplemente está esperando que desaten el evento. Ustedes, como colectivo, lo desaten. Confíen en todo el proceso y en el plan que está en marcha, que de hecho han estado creando durante algún tiempo. Están creando esta parte del plan y avanzando cada vez más en la línea del tiempo de su elección. La vieja línea del tiempo no es para ustedes, han superado eso, han superado el punto sin retorno. No es que alguno de ustedes quiera volver, todos están aquí, todos ustedes están aquí para avanzar y continuar con el proceso de ascensión y terminar, de una vez por todas, esta parte del viaje, terminar el show, terminar la película, porque, de hecho, están viendo una película y es hora de llegar al final de esa película. Yo soy el Arcángel Miguel, los dejo ahora en paz, amor y unidad, y les dejo continuar siendo quienes son, siendo ustedes mismos a través de esto, y no retrocedan de ninguna manera, no vuelvan a la programación antigua. Perciban y entiendan que están creando la nueva programación que son ustedes. Bendiciones para todos ustedes, amados. Somos las semillas del cambio. Cada vez que un ser humano reconecta su conciencia y su corazón a la totalidad, ejerce un puente luminoso y planta una semilla planetaria. Estamos creando un nuevo jardín de Gaia. Es fundamental que no nos amos en nuestro esfuerzo diario por mantener la coherencia, el amor y la compasión hacia cada ser sobre el planeta. El cambio surge desde adentro. Estamos y somos los impulsores de este cambio en nuestra propia vida, manifestando la compasión hacia la humanidad entera. La compasión es la ausencia de juicio, abrazando a la totalidad desde el corazón. Cuando un ser humano despierta a nuevas formas de percibir la realidad y de relacionarse con el ambiente que le rodea, oleadas de luz e información surgen desde su corazón, impactando al consciente colectivo.
Toda la humanidad entera recibe esos paquetes de información y sus células y ADN resuenan, sintiendo el impulso evolutivo. Kara Edian percibe la transformación de la conciencia de personas a las que jamás hemos conocido. Esa es la esencia de la unidad. La fuerza radica en nosotros. No hay una fecha, no hay una profecía, no hay límites. Somos nosotros quienes le dimos forma a cada profecía una y otra vez. Somos nosotros, las semillas estelares, que nos ofrecimos venir encarnando en un cuerpo humano para impulsar el cambio a través de nuestros pensamientos y sentimientos puros de amor para la humanidad. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.